Muy buenos días, amigos del Centro Universitario Hidalguense. Hoy los saluda sus amigos Santos Escárcega para darles un tema sobre lo que es las relaciones del derecho económico con otras ciencias, como es la psicología, la política, la sociología. Esto para dar continuidad a la carrera de licenciatura en Derecho del grupo 17A mixto. En esta etapa estaremos conociendo lo que es el derecho económico, en lo que es la carrera de licenciado en Derecho. Tenemos que analizar todos estos temas, porque como abogado requiere uno de mucho conocimiento para poder asesorar a las grandes empresas e inclusive hasta en el ámbito político. Para todos los amigos que entran a estas páginas de YouTube, esto les servirá mucho de apoyo para continuar con sus proyectos académicos. La escala de valores que tiene el derecho económico con las ciencias es de crear nuevas formas, nuevas culturas de organización a nivel internacional para poder tener mejores finanzas y ganancias sanas. Es donde entra la filosofía de los grandes empresarios para dar buenos resultados a la economía de un estado, así como a las pequeñas y grandes industrias. Todo esto a bien de tener los proyectos necesarios en infraestructuras, en conocimientos de qué se va a producir y qué se va a producir. La sociología en el derecho económico se relaciona a través de múltiples aspectos. Dice que especialmente con las pequeñas y medianas empresas. Esto todo es para generar empleos, tanto directos como indirectos, participar en las exportaciones y en la provisión de bienes y servicios. Todo esto es la relación universal de los estados para poder generar empleos, finanzas, exportaciones y todo lo que sea bienes y servicios que beneficien a nuestra sociedad. Con la sociología tenemos el proyecto indispensable de las relaciones paraestatales, donde todo tiene que crecer o mínimo mantenerlo en un nivel de que no haya decrecimiento, porque todo debe de ir hacia lo que marca el PIB per cápita de cada estado. La sociología es una de las ramas importantes que debe de manejar el Estado para sus tratados internos como externos. La filosofía. Otra de las grandes ramas que intervienen en la economía universal es orientar a la humanidad a organizar una economía. ¿En qué forma? En preparar a sus trabajadores, como lo marca aquí en nuestro artículo 3 constitucional, lo que es la educación y a lo que es la investigación. Nuestros grandes filósofos de la época romana se enfocaron mucho a lo que fue el comercio, la economía, en cómo generar riqueza, en qué producían, cómo lo producían y para qué lo producían. Anteriormente se producía únicamente para subsistir, pero poco a poco se fueron dando cuenta que el comercio de la agricultura fue una de las grandes etapas para poder generar empleos y no solo para producir para satisfacción propia, sino para hacer los intercambios o los troques en ese entonces, donde ya empezaron a exportar. Todo eso equivale
a las filosofías de alguien como Adam Smith, que veía la forma de tener buenas ganancias, remuneraciones buenas y estabilidad económica. La política es una de las ciencias más comprometidas con el Estado. Es donde se articulan y se solidifican todas las interrogantes que se rigen en el sistema económico. Esto es como lo decíamos anteriormente: qué producir, cómo producir y para qué producir. Dice que se trata de producir para los mercados internos y extranjeros. Aquí es donde entra la intervención del gobierno como máximo administrador. Entra la banca, quien es la que lleva las finanzas, y la sociedad o el ciudadano, quien siempre va a ser el obrero. Ahí es donde la política, a mi criterio, tiene que legislar para ver más hacia la sociedad, hacia el obrero, que su mano de obra sea mejor remunerada, y ver que en los tratados de libre comercio se prevea todo esto y de contemplar más la mano de obra interna de un estado donde se viene a invertir. ¿Todo esto para qué? Para que las políticas de un estado siempre sean sanas y poder contemplar a las grandes y medianas empresas como grandes entes proveedoras de trabajo. En el derecho económico interno tenemos un conjunto de normas que enmarcan los lineamientos del orden público económico de todo estado. Aquí es donde se maneja lo que es el PIB per cápita, donde se le va a sumar el consumo privado, la inversión privada, el gasto público, las exportaciones e importaciones. Y todo esto ya va agrupado para ver cómo están las finanzas anuales, y en base a esto el Estado repartirá sus recursos del bien social a sus diferentes secretarías para poder así apoyar la economía de su estado, de su población, e invertir en las estructuras de salud, educación, el control ambiental, saneamiento ambiental, etcétera, etcétera. Todo esto equivale a tener finanzas sanas y en apego a un crecimiento y desarrollo sustentable del país o de un estado en su entorno. El derecho internacional siempre va a regular las normas y los principios, costumbres y la disciplina y los comportamientos privados y los estatales ante la sociedad. La globalización del derecho económico en fines de siglo tenía un crecimiento favorable en hasta un 6 puntos porcentual arriba. Pero con el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, ahora se regulan a unos estándares de estar en un punto medio. Pocos son los países que tienen crecimiento en su PIB per cápita. Esto en base a las crisis, a las bajas importaciones que ha habido de sus productos naturales. Por tal motivo, el derecho internacional es donde intervienen las grandes potencias económicas de mercado para regular lo que son los precios, pagos de aranceles, exportaciones y cómo hacer los tratados de libre comercio. Pues amigos, esto fue una poca reseña de lo que es el derecho económico, tanto internacional como a nivel interno. Las diferentes ramas que participan en cómo organizarlos, y para esto pues es muy corto el tiempo que nos dan en esta página. Espero que sea de su agrado. Se despide su amigo Santos Escárcega del Centro Universitario de Alguense, aquí en Pachuca, Hidalgo.
y esperemos muy pronto estar nuevamente con ustedes, ya sea sobre este tema o algún otro. Este tema es tan amplio que ojalá y todos puedan seguir investigando. Muchas gracias y tengan bonito día.